Este espacio es presentado por Lote 21. Hemos hablado por estos días del impacto que pueden tener y que están teniendo los aranceles de Estados Unidos a nivel global, pero en la oportunidad vamos a recibir a Martín Olaverry, nuestro periodista especializado en agro, para saber cómo puede impactar en las exportaciones de carne a Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, bueno, una buena noticia para Uruguay es que, por ejemplo, el sector forestal quedó excluido de estos aranceles. Allí Uruguay tiene también un mercado muy importante para algunos productos, pero en el caso de la carne, Estados Unidos ya viene desde el año pasado jugando un papel muy importante para este rubro que es uno de los principales que tiene Uruguay en materia de exportación. En este 2025 ya Estados Unidos está superando a China como principal mercado en volumen para la carne vacuna y ahí estamos ante un hecho ya importante, un cambio frente a lo que fue la realidad de los últimos años de Uruguay, donde China era el principal mercado para la carne vacuna. China estaba con buenos precios, pero además desde el punto de vista arancelario, China estaba con tiene un arancel del 12%. Estados Unidos, y ya vamos a entrar en el tema, Estados Unidos tiene un arancel cero o tenía un arancel cero hasta 20.000 toneladas. Por fuera de las 20.000 toneladas ya se pagaba un arancel alto que era del 26,4%. Ahora, a partir del 2 de abril, luego de este anuncio del presidente Trump, Uruguay va a pagar por dentro de cuota, o sea, por dentro de estas 20.000 toneladas, un arancel del 10%. Y por fuera de cuota, a este 26,4 hay que sumarle un 10% adicional que fue lo impuesto por Trump. Uruguay aproximadamente se calcula que va a estar exportando a Estados Unidos este año unas 100.000 toneladas aproximadamente. Un precio promedio que podría estar ahí en el entorno de los $6.000 la tonelada, marca que Uruguay va a pagar por concepto de arancel adicional por este 10% a Estados Unidos, unos $60 millones más. Es un dato importante que se suman a los casi $300 millones que ya pagaba el complejo cárnico uruguayo en lo que tiene que ver a la venta de carne en diferentes mercados. Pero ¿qué es lo interesante y lo positivo para ver aquí? Bueno, es que este 10% también aplica para otros competidores directos de Uruguay, caso Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, el mercado de a poco se va a ir reacomodando, no vamos a tener una pérdida de competitividad. Lo que sí va a tener el consumidor americano es una carne más cara en Estados Unidos, en un momento donde ya Estados Unidos estaba con precios muy altos. Hoy el novillo en Estados Unidos está en el entorno de $7,40, aquí en Uruguay en el entorno de $4,50. Estados Unidos hoy está con una necesidad muy importante de carne y esto obviamente va a generar un incremento en el costo del producto. Y todo esto, bueno, se da en un contexto de esta guerra comercial, mucha preocupación, China que también toma medidas con respecto a Estados Unidos. En el caso de la carne, por ejemplo, recientemente sacó de la lista de frigoríficos habilitados a más de 300 frigoríficos de Estados Unidos, aumentó los aranceles. Bueno, está todo con una volatilidad muy importante. Vamos a repasar lo que decía a propósito de esto el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. La ARU oficialmente no me ha planteado ninguna cuestión en concreto, a no ser lo que es público. Obviamente que todo lo que son aranceles preocupa, pero si uno ve el concierto internacional, en realidad somos de los menos perjudicados, por lo menos esa es mi opinión. ¿A qué sectores estaría afectando más? Y bueno, obviamente si tenés 10% más en la carne, que es nuestro buque insignia en las exportaciones, nos afecta. Pero eso nos puede dar también oportunidades, como el caso del arroz en Centroamérica. Así que veremos qué es lo que pasa. Hay que esperar unos cuantos días, diría yo, porque estas medidas uno nunca sabe cómo va a terminar repercutiendo. Los demás países están tomando medidas, en algunos casos medidas espejo. Y bueno, lo único que es cierto, valga la redundancia, es la incertidumbre. De cualquier manera, creo que Uruguay como tal, como país exportador, somos de los menos perjudicados. ¿Está cuantificado de cuánto se podría llegar a costar esta medida a la producción uruguaya? No, nosotros no lo tenemos cuantificado todavía.
Nosotros vamos a esperar, hoy nos decían qué acción íbamos a tomar, nosotros vamos a dejar que la Cancillería trabaje en esto, porque esto es una decisión política, no es un tema sanitario, no es un tema ni siquiera comercial con los compradores de un lado y los vendedores de otro, por lo tanto hay que esperar que desde el ámbito político institucional como es la Cancillería, ver qué podemos avanzar, y bueno, y hacia dónde tenemos que dirigir o redirigir nuestras exportaciones si tenemos problemas para entrar a ese mercado. Bueno, ahí teníamos al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. Oficialmente no está la cifra, pero bueno, presentábamos nosotros este número sobre unas 100.000 toneladas de carne, 10% más. Se calcula en base a estos números y al precio promedio de venta de la tonelada de carne vacuna de Uruguay a Estados Unidos, unos 60 millones de dólares más. Decía el ministro de Ganadería que se pueden abrir algunas oportunidades. Nosotros mencionábamos la situación que se registra hoy por parte de China, que toma algunas medidas con respecto a las importaciones de carne de Estados Unidos. Quizás allí se abra una oportunidad para Uruguay en lo que es, por ejemplo, la venta de carne de alta calidad que estaba colocando Estados Unidos en China y que ahora no lo va a poder hacer. Pero hasta ahora, si bien tenemos este efecto de un mayor costo de 60 millones de dólares aproximadamente, hasta ahora podríamos decir, Lucía, como decía el ministro Frati, que el efecto es neutro porque aplicó este 10% también para otros competidores directos. ¿Y qué sucede con el arroz, con el mercado del arroz en particular? Sí, lo mencionaba recién el ministro de Ganadería. Bueno, el presidente Orsi estuvo en Panamá, participó allí la Asociación de Cultivadores de Arroz. Hoy conversábamos con Guillermo Obrien, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Uruguay tiene en Panamá un mercado con un potencial interesante, no es de los mercados de mayor volumen de compra, pero hay que diversificar las ventas porque los precios del arroz hoy no están tan atractivos como sí lo estaban en 2024. India había suspendido las importaciones de algunos tipos de arroz. Lo que se está negociando es mejorar el acceso en Panamá para el arroz con cáscara. Hoy Panamá tiene un arancel de un 90% para la importación de arroz, salvo para algunos proveedores que ya son históricos, caso por ejemplo Estados Unidos, que tiene un 7%. En momentos donde Panamá se queda sin arroz, baja ese arancel al 7% y ahí vende Uruguay. Bueno, lo que se intenta buscar es que esa ventana sea mayor. Se habló del ingreso de Panamá al Mercosur y bueno, a partir de ese momento tener un arancel mucho más competitivo en Panamá para vender dentro de lo que es ese arancel más competitivo del 7% y no pagar un 90%. Nos decía Obrien también que Panamá va a necesitar arroz y que seguramente dentro de un mes se abre también esa ventanita de necesidad de arroz por parte de Panamá y se estaría colocando allí arroz cáscara con un arancel del 7% y no del 90%. Bien, seguro hayan novedades en los próximos días sobre esto. Exactamente, en un año donde Uruguay va a tener una cosecha de arroz récord, buen rendimiento, 180.000 hectáreas, así que bueno, es importante esto también. Perfecto, Martín, muchas gracias. Te esperamos en los próximos días. En la semana próxima nos reencontraremos.